Saludos, ingeniero Darwin Alulema. Nuestro grupo va a presentar ejercicios resueltos del libro de análisis de circuitos de Robbins, de la edición 4. Nuestro grupo está conformado por Cóndor Kevin, Lima Diego y Ocampo Anthony. A continuación vamos a resolver un circuito del capítulo 7, un ejercicio del capítulo 7. Bien, el ejercicio nos dice: determine la resistencia total para cada red de la figura. En este caso tenemos la primera figura que se observa en pantalla. Bien, para obtener la resistencia total, nosotros debemos observar que tenemos resistencias tanto en serie como en paralelo. Y para resolver este tipo de circuitos, empezamos desde la derecha. Entonces podemos observar que las resistencias de valor 200 ohmios, 300 ohmios, 500 ohmios están en serie. Por lo tanto, procedemos a sumar. Y al realizar la suma nos da un valor de 1000 ohmios. El valor de los 1000 ohmios se situaría en esta parte. Y podemos observar que los 4 kiloohmios están en paralelo con los 1000 ohmios. Lo que deducimos que estas dos resistencias se encuentran en paralelo. Entonces procedemos primero a transformar los 4 kiloohmios a ohmios para poder trabajar en una sola unidad de medida. Entonces los 4 kiloohmios es igual a 4000 ohmios. Entonces, como observamos, tendríamos que 300 ohmios más 400 ohmios más las resistencias en paralelo de los 4000 ohmios con los 1000 ohmios nos daría la resistencia total. Procedemos a calcular primero los valores de la resistencia en paralelo. Entonces tenemos que multiplicaríamos los 4000 ohmios por 1000 ohmios dividido entre 4000 ohmios más los 1000 ohmios, que nos dará un valor de 800 ohmios. Y ahora solo nos queda sumar las resistencias que nos quedan en serie. En este caso, 300 ohmios más 400 ohmios más 800 ohmios, que nos da un valor de 1500 ohmios para la resistencia total de esta primera figura del circuito. Muy bien, calculamos la segunda figura y procedemos con el mismo análisis. Empezamos desde la derecha. En este caso podemos observar que los 3.3 kiloohmios están en serie con los 5.6 kiloohmios y procedemos a sumar. Entonces la suma de 3.3 más 5.6 nos da 8.9 kiloohmios, como podemos observar. Y mediante la figura observamos que 4.7 kiloohmios están en paralelo con 8.9 kiloohmios. Entonces calculamos el valor de la resistencia en este punto. Entonces tenemos 4.7 kiloohmios por 8.9 kiloohmios dividido entre 4.7 kiloohmios más 8.9 kiloohmios, que nos da un valor de 3.0757 kiloohmios. Y esta resistencia nos quedaría ubicada en serie con 1.2 kiloohmios. Y procedemos a sumar. Entonces vemos que 1.2 kiloohmios, como está en serie con la resistencia calculada, tenemos que sería más 3.757 kiloohmios es igual a 4.2757 kiloohmios. Y ahora observamos que la resistencia
la última resistencia calculada está en paralelo con 5.1 kiloohmios. Entonces, como está en paralelo, procedemos de la siguiente manera. 5.1 kiloohmios por 4.2757 kiloohmios dividido entre 5.1 kiloohmios más 4.2757 kiloohmios, lo que nos da un resultado de 2.333 kiloohmios, que sería el valor de la resistencia total de este segundo circuito. Bien, eso sería todo por estos ejercicios. A continuación, mi compañero. Muchas gracias. Yo voy a explicar cómo resolví el ejercicio número 1 del capítulo 8, el cual nos dice: encuentra el voltaje Vs por el circuito de la figura 8.64. Lo primero que hice fue darle un nombre a esta resistencia, en este caso es R1. El siguiente paso es sacar el voltaje que pasa por esta resistencia. Por ley de Ohm sabemos que el voltaje se calcula por la intensidad por la resistencia, que es lo que está acá, que el voltaje de R1 va a ser igual a la intensidad de R1 por R1. Al ser un circuito en serie, sabemos que la intensidad de corriente va a ser la misma en todo el circuito, y esta fuente de corriente es la que nos está dando la corriente total. Por lo tanto, tomamos este valor y decimos que los 3 amperios multiplicado por los 6 ohms de la resistencia nos da un voltaje total, un voltaje de 18 voltios. Este es el voltaje de ROM. Ahora, para encontrar el voltaje S, lo que tenemos que hacer es aplicar leyes de voltaje de Kirchhoff, la cual nos dice que la sumatoria de los voltajes debe ser igual a 0. Entonces empezamos analizando el circuito desde esta parte de acá y decimos que Vs menos el voltaje de R1 menos el voltaje de aquí, 20 voltios. Despejamos Bs porque es lo que queremos saber y nos queda que Bs es igual al voltaje más el voltaje de R1. Reemplazamos voltajes los 20 voltios y el voltaje de R1 son los 18 voltios. Sumamos y nos da el resultado, que es 38 voltios. Esto quiere decir que el voltaje de Bs es 38 voltios. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, compañeros. Yo voy a resolver el ejercicio número 39 del libro de análisis de circuitos de Robbins, el cual nos dice que convertamos la red de resistencias delta en estrecho. Entonces, lo primero que vamos a hacer es graficar las resistencias que vamos a encontrar y las vamos a nombrar. Esta será la resistencia 1. Esta será la resistencia 2. Y esta será la resistencia 3. Y procedemos a nombrar las resistencias que se encuentran por afuera. Esta será la resistencia A, esta es la resistencia B y esta es la resistencia C. Y aplicaremos la fórmula, la cual nos dice que para encontrar la resistencia 1 va a ser igual a las dos resistencias que se chocan en el nodo, en el cual será la resistencia A por la resistencia B sobre la suma de las tres resistencias, que será resistencia A más resistencia B más resistencia C, y procedemos a reemplazar los valores en nuestra fórmula original. Entonces diremos que la resistencia 1 será igual a 30 por 90 sobre la sumatoria de las tres resistencias, que será 30 más 90 más 270. Y procedemos a calcular, el cual nos va a dar un valor de 6,92, el valor de la resistencia 1. Y vamos a aplicar nuestra fórmula general para todas las resistencias que queramos calcular que estén dentro del circuito. Entonces diremos que la resistencia 2 va a ser igual a 30 por 270 sobre 30 más 90 más 270, que nos dará un igual de 20,76 ohmios. Y la resistencia 3 será igual a 270
por 90 sobre 30 más 90 más 200. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, compañeros. Yo voy a resolver un ejercicio de cambio de fuente de corriente a una fuente de voltaje, en el cual tomaremos en cuenta que para transformar una fuente de corriente a una de voltaje, la fuente de corriente debe tener un resistor en paralelo. Entonces, lo que vamos a hacer es aplicar la ley de Ohm, el cual nos dice que el voltaje va a ser igual a la corriente por la resistencia. Y procedemos a reemplazar los valores en nuestra fórmula general, en cual nos dice que la corriente va a ser de 3 amperios y que el resistor va a ser de 2 ohmios, dándonos un total de 6 voltios. Entonces dibujamos nuestra fuente de voltaje y para asignar la polaridad nos indica la flecha. Y consideramos que nuestro resistor estará en serie a nuestra fuente de voltaje, el cual nos quedaría que la fuente de voltaje es de 6 voltios y la resistencia es de 2 ohmios. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, compañeros. Yo voy a resolver el ejercicio número 39 del libro de análisis de circuitos de Robbins, el cual nos dice que convertamos la red de resistencias delta en estrecho. Entonces, lo primero que vamos a hacer es graficar las resistencias que vamos a encontrar y las vamos a nombrar. Esta será la resistencia 1. Esta será la resistencia 2. Y esta será la resistencia 3. Y procedemos a nombrar las resistencias que se encuentran por afuera. Esta será la resistencia A. Esta es la resistencia B. Y esta es la resistencia C. Y aplicaremos la fórmula la cual nos dice que para encontrar la resistencia 1 va a ser igual a las dos resistencias que se chocan en el nodo, en el cual será la resistencia A por la resistencia B sobre la suma de las tres resistencias, que será resistencia A más resistencia B más resistencia C, y procedemos a reemplazar los valores en nuestra fórmula original. Entonces diremos que la resistencia 1 será igual a 30 por 90 sobre la sumatoria de las tres resistencias, que será 30 más 90 más 270. Y procedemos a calcular, el cual nos va a dar un valor de 6,92, el valor de la resistencia 1. Y vamos a aplicar nuestra fórmula general para todas las resistencias que queramos calcular que estén dentro del circuito. Entonces diremos que la resistencia 2 va a ser igual a 30 por 270 sobre 30 más 90 más 270, que nos dará un igual de 20,76 ohmios. Y la resistencia 3 será igual a 270 por 90 sobre 30 más 90 más 200. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, compañeros. Yo voy a resolver un ejercicio de cambio de fuente de corriente a una fuente de voltaje, en el cual tomaremos en cuenta que para transformar una fuente de corriente a una de voltaje, la fuente de corriente debe tener un resistor en paralelo. Entonces, lo que vamos a hacer es aplicar la ley de Ohm, el cual nos dice que el voltaje va a ser igual a la corriente por la resistencia. Y procedemos a reemplazar los valores en nuestra fórmula general, en cual nos dice que la corriente va a ser de 3 amperios y que el resistor va a ser de 2 ohmios, dándonos un total de 6 voltios. Entonces dibujamos nuestra fuente de voltaje y para asignar la polaridad nos indica la flecha.
y consideramos que nuestro resistor estará en serie a nuestra fuente de voltaje, el cual nos quedaría que la fuente de voltaje es de 6 voltios y la resistencia es de 2 ohmios.